vez que comienza abril, cada vez que nos acercamos a un 2 de abril, nos sucede siempre nosotros como programa, que permanentemente nosotros compartimos nuestro mensaje, nuestro recordatorio de lo que fue la terrible, y hemos hecho tantos editoriales también al respecto, ahora que me pongo a recordar, la terrible, la injusta, la absurda confrontación bélica a la cual nos llevaron un grupo de dementes, un grupo de borrachos, a tantos jóvenes que la verdad que cada uno tenía su historia, ¿no? Y pienso, cada uno tenía sus proyectos, cada uno tenía sus quehaceres, por supuesto muchos de ellos abocados al servicio militar, por aquellas épocas obligatorio, hablo del año 1982, para las nuevas generaciones que nos están escuchando, todavía dentro de un proceso, entre comillas, de reorganización nacional, la famosa y terrible noche oscura de la dictadura argentina, ya en su etapa final, ya en una etapa en la cual cada vez iban saliendo nuevas historias y nuevas cuestiones que la gente ya empezaba a dudar de la legitimidad de aquel nefasto gobierno, y llegó Malvinas, y llegó la situación, llegó el 2 de abril de 1982, y nosotros tenemos la chance especial, la verdad, una nota muy pero muy interesante que queríamos hacerla con uno de nuestros excombatientes, y para él, cuando yo hablo de excombatientes, a mí se me eriza la piel porque me merecen el mayor de los respetos, y que está del otro lado, y es Ramón Garcés en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Ramón? Aquí Fede Quintero, Pancho Rodríguez y Gabriel Correa te saludamos en Al Unísono. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por llamarme. Por favor, gracias a vos, Ramón, por atendernos, por darnos estos minutos con nosotros. Y yo le decía a nosotros, mira, para que te sepas, ninguno de nosotros tuvo vida en 1982, somos de la generación que vino inmediatamente después, pero que sin embargo a todos, a cada uno de manera particular, nos moviliza, todos los años lo hacemos aquí en el programa, nos moviliza cuando llega el 2 de abril, y me gustaría arrancar preguntándote en tu caso en particular, que vos lo viviste, que nadie mejor que vos nos puede contar cómo fue el asunto desde adentro, desde la trinchera, ¿no? Ni más ni menos de batalla. ¿Qué sensaciones recorren a vos tu cuerpo, tu cabeza, tu día a día cuando se va acercando cada 2 de abril? Porque ya hemos cumplido 39 años, increíblemente el año que viene vamos rumbo a los 40 años de aquel conflicto. Sí, ante todo suscribo todo lo que dijiste con respecto a quienes fueron los que nos llevaron a ese conflicto armado, innecesario, lamentable, triste, que hasta el día de hoy no sigue golpeando tan fuerte a través de lo que es la famosa posguerra con más de 1000 suicidados, y bueno, así que por eso suscribo lo que dijiste al comienzo. Y con respecto en sí al año 82, en ese abril, para tener una idea el daño que hacían, ¿no? Yo vivía a 100 metros de la primera brigada aérea de Palomar, y a mí me ha tocado Fuerza Aérea en el sorteo, y bueno, me subieron en un avión en esa misma brigada y me llevaron a 2000 kilómetros al sur. Fui a la 9ª Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, en Chubut. De buenas a primeras. Así, sí, no, sin mediar nada, y estando a 100 metros de mi cama, digamos. Sí. Fue un golpe muy fuerte, porque uno con los amigos del barrio, todos se quedaron haciendo el servicio militar ahí, pero bueno, eso fue así, me llevaron a esa zona inhóspita, y bueno, con una muy floja, casi inexistente instrucción militar. Prontamente llegó el tema el famoso 2 de abril, en el que nosotros no estábamos ni enterados de nada de lo que ocurría. Después me enteré que en todo el país estaban festejando, pero nosotros no sabíamos qué estaba ocurriendo, porque no teníamos televisores ni radios, nada, no nos dejaban. Veíamos mucho movimiento en ese lugar, que terminó siendo un puente aéreo con Malvinas, es en la base de Comodoro Rivadavia, claro. Pero nosotros no sabíamos nada, así que al poco tiempo, y con una instrucción de 2 clases en un pizarrón para poder manejar un cañón antiaéreo. Perdón, discúlpame, Ramón, 2 clases
en un pizarrón para manejar un cañón. Sí, así, tal cual. Y con los dibujitos en el pizarrón mal hechos encima. Un horror. Y así nos llevaron con los cañones que no conocíamos ni por fotos, así que los conocimos pocas horas después. Y bueno, nos embarcaron en un avión Hércules, esos grandes, y así nos llevaron hasta Malvinas. En ese momento era Puerto Rivero, cuando llegamos nosotros, y posteriormente le pusieron el nombre de Puerto Argentino. Claro. Así que ahí estuvimos unos 6 días cumpliendo cualquier función, porque como teóricamente era el grupo de artillería antiaérea de la Fuerza Aérea Argentina, todos unos títulos bárbaros, pero bueno, la pasamos armando planchuelas para ampliar un poco los estacionamientos de los aviones en Puerto Argentino. Claro. Así que después de esos 6 días nos subieron unos helicópteros Chinook, que son grandes, enormes, de doble hélice, y cada viaje iba colgado uno de los cañones, que eran 6 en total, y nos llevaron a 90 kilómetros aproximadamente al sur, a la zona de Darwin y Goose Green, que sería Pradera del Ganso, muy cerca del cementerio argentino en nuestras islas. Y bueno, y ahí fue donde se libró una de las peores batallas bueno, la guerra, o como le digan. Hay muchos que no lo quieren llamar de esa manera, te escuché que vos tampoco lo llamaste. Sí, me cuesta, la verdad, me cuesta. No, claro, sí, a mí también, ojo, yo tuve varios debates con eso, porque si es la guerra o no es la guerra. Para mí fueron todas batallas, de las cuales perdimos todas. Hubo, digamos, triunfos pasajeros, como dice el tango, ¿no? Pero bueno, fueron esas batallas muy duras, y bueno, todo lo que sucedió a partir de ese 1 de mayo fatídico, que fue el primer ataque aéreo británico, en donde primero lo hicieron en Puerto Argentino y pocas horas después en donde me encontraba yo, en Darwin, en la base aérea militar Cóndor. Ellos atacaban con aviones Harrier, ¿verdad? Claro, comenzaron atacando con aviones Sea Harrier y después con Harrier. No me preguntes cuál es la diferencia, porque sí, la verdad que... pero sin dudas tecnología que ustedes ni por casualidad claro. No se contaban en ese momento. Yo pienso para graficar, porque nosotros tenemos público de todas las edades y tenemos gente que es mucho más chica que nosotros. Qué bueno. Y a mí me gusta esto porque, y eso también era un poco una de las preguntas que te quería hacer. Entiendo que en todo este tiempo seguramente habrás recorrido un montón de instituciones, posiblemente te han llamado de un montón de lugares para hacer charlas y demás. Yo pienso en la escuela, ¿no? Pienso en los chicos, sobre tanto que hemos hablado este último tiempo, con la falta de clases el año pasado, presenciales, ¿no? Digo, y digo, ¿vos creés que el tema está realmente bien abordado en las escuelas? Nuestras generaciones que vienen después de nosotros, yo te lo digo en el caso nuestro, nosotros tenemos 33, 32, 35 años, y la realidad es que a nosotros no nos educaron realmente como debía ser. Aprendimos todo por afuera de la escuela, y te estoy hablando que de esto pasaron 15, 20 años para atrás. Y digo, ¿vos creés que hoy en día el tema Malvinas está presente en la educación? Yo creo que cada día va teniendo un poquito más de presencia, pero realmente no se aborda como uno le gustaría, ¿no? Además de que muchos de los que estuvimos en ese conflicto vamos a dar charlas a las escuelas primarias, secundarias e incluso en las universidades, ¿no? No se aborda así, solamente se hacen trabajos para estas fechas. Yo estuve mandando videitos para escuelas desde mi casa, para que puedan compartir por Zoom, claro. Pero mucho más no, incluso cuando voy a las escuelas, ¿no? Antes de toda esta maldita pandemia, o se hacen los actos en la presencia de uno, y después los chicos que están muy interesados siempre en preguntar en la informalidad, más que nada, porque como juegan muchos a videojuegos de guerra y todo ese tipo de cosas, entonces me preguntan sin el control de los docentes, preguntas más así de combate, digamos. Y bueno, a mí me gusta mucho eso, pero me doy cuenta que no saben nada, ni los chicos ni los padres tampoco. Y te lo digo por experiencia, no por ser padre, sino porque tuve la posibilidad, el esfuerzo de estudiar en la universidad
tengo 3 carreras universitarias hechas y bueno, en esas carreras tuve historia argentina, historia política latinoamericana, y bueno, todo ese tipo de procesos sociohistóricos argentinos, y sabes que Malvinas era la nada prácticamente lo que se daba. Yo mucho no se habla, nada. mucho se habla, Ramón, Sí. De que en algún punto durante muchos años medio como que se quiso solapar el tema por vergüenza, que es una palabra estúpida, se me pone a pensar, ¿cómo te vas a avergonzar de que hubo compatriotas tuyos que fueron a dar la vida? Pero realmente en muchos casos uno ha hablado con colegas y te decían, durante muchos años el tema no se tocaba por vergüenza. Sí, bueno, tal vez puede ser, pero el tema es como son las conducciones siempre, ¿no? Los programas de estudios, ¿quién los armó? Por ejemplo, yo estudié ciencia política Sí. y ya con un poco más de experiencia por haber hecho otras carreras universitarias, entonces uno tiene un manejo de la información, del control de la lectura, saben hacia dónde van, quiénes son los autores, que los más jóvenes no se fijan por ahí, por lo general, ese tema. Entonces me doy cuenta que los programas están asociados, es como escritos o armados por personas que tienen un cierto sesgo ideológico, en donde intentan proteger de alguna manera, Sí. o saltar o pasar por arriba lo que fue la genocida dictadura cívico-militar y clerical. Es decir, yo los veía que hacían la línea de tiempo, la línea histórica de tiempo, ¿no? Y venían hablando de todos los presidentes. Cuando llega, bueno, está el proceso de reorganización nacional. Sí. Y así pasaban por arriba y ya terminábamos en Alfonsín, en la recuperación de la democracia. Claro. O sea, ni un punto, nada. No se hablaba ni de economía, ni de política, ni de lo que pasó, ni de todo el desastre que vivió Argentina. No, Y sin considerar, como hace la gran mayoría, sin considerar que la guerra de Malvinas estuvo inserto adentro de una dictadura militar. Entonces hay intenciones de separar lo que fue la dictadura con la gesta de Malvinas, como le quieren decir, y realmente estuvo ahí adentro. O sea, el plan sistemático que llevan adelante en el continente, de torturas y todo ese tipo de cosas, que ya lo sabrán, eso seguramente, sí. Y los más jóvenes estarán escuchando mucho para estas épocas. Ese plan sistemático se trasladó a las islas. Entonces, ahí vos podías observar compañeros estaqueados, es más, yo desaté a uno, no entendía qué estaba pasando, y soldados que le sacaban las botas, los borceguíes y las medias y les ponían los pies adentro de pozos con el agua congelada. ¿Por qué? Porque se robó una lata de dulce batata o algo para comer y compartir con sus compañeros, por el hambre que teníamos. Yo bajé más de 14 kilos. O sea, es muy difícil hacerte un té de pasto con 10, 15, 20 grados bajo cero, con la lluvia, todo mojado, es un espanto. Y que encima vengan y te bombardeen y te maten compañeros y ves heridos y ves sentís el olor a carne quemada, es un espanto. Y encima te torturan. Un desprecio absoluto por la condición humana. Totalmente. Es eso. Pero uno lo puede tomar a la distancia, que era lo mismo que hacían, digamos, en el continente en esas épocas, lo trasladaron en las mismas prácticas. Entonces ahora está, intentando parte de la justicia que por lo menos se declare, que se haga algo sobre esos delitos de lesa humanidad, pero bueno, ya sabemos cómo está el tema de justicia en Argentina. Sí, absolutamente. Hace años. Sí, desde ya. No es de ahora, claro, no es de ahora, claro. Estamos hablando con Ramón Garcés, eres excombatiente de Malvinas. Hace poquitos días se cumplió un nuevo aniversario de lo que calificamos como la guerra absurda, como la guerra sin sentido. Y vos hablaste en un momento y mencionaste un poco tu currículum posterior a aquella terrible fecha, aquella terrible situación, y hablaste de que completaste varias carreras universitarias. Eso a mí rápidamente me representa una palabra que es la resiliencia, palabra que me gusta mucho, y sé, y seguramente me lo vas a confirmar, que muchos de tus compañeros no tuvieron la misma capacidad de ser resilientes, y que la han pasado muy mal, que la siguen pasando muy mal, y en muchos casos, como vos mencionaste, han terminado hasta inclusive en los suicidios. Digo, qué difícil, ¿no? Lograr
lo que vos lograste y qué les hace falta por ahí a algunos de tus compañeros como para decir voy a dar el paso al frente, aún al día de hoy, 39 años después. Bueno, en lo que a mí respecta, para tener una idea, yo cuando hicimos el servicio militar obligatorio, yo no tenía terminado el secundario, no lo tenía terminado. Me faltaban materias para pasar al último año y ni bien volví de Malvinas, que fue el 14 de junio, el día que terminó la guerra. Ya unos amigos míos me sacaron fecha para rendir las materias que me faltaban para poder pasar al último año del secundario. Uh-huh. Y después enviarme las documentaciones a Comodoro Rivadavia para yo poder hacer el último año allá. Salía de la Colimba, iba a cursar, iba a enseñar vóley, porque soy entrenador de vóley. Uh-huh. Enseñaba vóley para ganar un pesito, para poder costearme los estudios allá en Comodoro Rivadavia, a 2.000 kilómetros de mi casa. Sí, sí. Recién llegado de la guerra, 19 años recién cumplido, con 14 kilos de menos. Era muy difícil lo que yo estaba haciendo, yo sé que era muy difícil. Y bueno, y tuve tanta desgracia encima, a pesar de todo eso, que una semana antes de graduarme del secundario, que ya estaban todos, me ayudaban los compañeros, me veían ahí solo, y ya me habían dado de baja en el servicio militar el 1 de noviembre, y yo seguí durmiendo en la sanidad de la base aérea militar. Mirá. Y comiendo a escondidas, porque yo quería terminar, yo realmente quería terminar el secundario, sí. Porque yo quería ser profesor de educación física, decía, y voy a terminar, y bueno, una semana antes me dejaron libre, porque dice que habían llegado unas horas después la documentación de Buenos Aires. Bueno, eso fue para que me suicide ahí mismo en Comodoro Rivadavia. Y bueno, pero como soy un hombre del deporte, bastante fuerte mentalmente, y aparte de lo que había vivido, ¿no? En Malvinas, que me habían dado por muerto, que derribé un avión, y bueno, todas esas cosas de guerra. Eso es increíble, Ramón. ¿A vos te dieron por muerto? Sí, me dieron por muerto, sí. Sí, eso fue terrible. Pero bueno, para cerrarte el tema de educación, terminé al año siguiente por Buenos Aires y seguí educación física y después la universidad. Y yo en ese tiempo vendía alfajores en la calle, en la estación de Liniers. O sea, todo eso, vendiendo alfajores y vendiendo por los trenes. Era insólito. Fuimos muchos los que hicimos eso. Pero yo tenía esa fuerza interior que me ayudaba a poder seguir, como vos bien dijiste. Así que terminé una carrera, hice un posgrado en la Universidad de Barcelona, y todo que tenga que ver con gestión y educación y administración, que es lo que a mí me gusta, y bueno, y deporte. Así que fue principalmente lo que me salvó en Malvinas, ¿no? El deporte. Uh-huh. Yo estaba muy bien físicamente y entrenaba 6 horas por día en esa época. Jugaba en la selección de vóley, entonces estaba muy bien físicamente. Claro. Yo creo que si no estaba así, sin estar bien físicamente y si no tenía humor, creo que no hubiese vuelto tampoco. Fue todo muy difícil, muy difícil. Tremendo. Y más a partir de ese 1 de mayo, que fue el primer ataque británico, en donde volé por el aire y como 8 metros y caí desmayado junto a un montón de gente. Y bueno, 7 de esas personas que estaban teóricamente desmayadas estaban muertas. Entonces hicieron un listado con todos los que estábamos ahí tirados, muertos teóricamente. Y bueno, ahí figuraba como caído en combate. Y yo me enteré unos cuantos días después, porque después me desperté y me puse a ayudar a los heridos y bueno, entonces ese momento tan traumático. Y después vino un suboficial del continente que me conocía de Comodoro Rivadavia y me preguntó qué hacía ahí. Y digo, me dice, ¿qué haces acá? Y yo digo, y acá me mandaron, qué sé yo. Me dice, no, ¿qué haces acá vivo? Claro. Digo, ¿cómo vivo? Estás en la lista de los muertos. Y bueno, y ahí todo un drama, ¿viste? ¿Cómo estoy en la lista de los muertos? Sí, allá llegó, están todos llorando, nunca pensaron que vos ibas a caer, que eras el más terrible. ¿Tu familia se había enterado o no? Mi familia no se había enterado porque mis compañeros no le avisaron. Eran los compañeros de Colimba míos, que recibían la información. Tal vez si yo hubiese hecho el servicio militar a otro lado, sí se hubiese enterado. Claro. Pero no, justo eran mis compañeros que no le dijeron nada a mi mamá, que mi mamá tampoco sabía que yo estaba en Malvinas. Mirá vos. Una cosa de loco era eso.
Así que fue muy difícil. Ahí me dije, bueno, Ramón murió en combate, así que me empecé a llamar Cristian. Entonces, hasta el día de hoy me dicen Cristian. Y bueno, después fueron unos días durísimos, ¿no? A partir del 1 de mayo fue el acabose, digamos. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y bueno, y el resultado fue el que uno podía imaginar a la distancia. Absolutamente. Te hago la última pregunta, Ramón, por supuesto agradeciéndote tu tiempo, valorando muchísimo cada uno de tus comentarios, esto que decís de cómo lograste reponerte, de cómo casi que no te permitiste un bache después de que terminó la guerra. La verdad que habla, como vos bien decís, de una capacidad mental muy importante, que como vos bien dijiste, obviamente no todos han podido llevarla adelante. Te pregunto por esta situación en particular que se produjo en los últimos días, con este pedido, con esta propuesta que te llega a vos de la BBC de Londres, a propósito del documental que se estrenó hace poquito, que aprovecho y lo recomiendo para nuestros oyentes que están del otro lado, de la vida y de la historia, Memorias de Ramón Garcés sobre Malvinas. Te llamaron para dar una nota allá y les dijiste que no. Sí, así fue. Hay que pensar que también yo estuve 25 años sin hablar y cuando empecé a enterarme de todo, bueno, digo, bueno, esto está todo mal, está todo cambiado y me empecé a enterar realmente lo que estaba pasando y bueno, a los 30 años, pasaban 30 años de la guerra, me entero que el piloto que yo había derribado, Bob Evenson, estaba vivo. 30 años después me enteré. Claro, que vos pensaste que él que había muerto, digamos. Claro, como explotó el avión, y yo no sabía nada. Después no hablé más, con las amenazas de la dictadura hacia mi vida y la de mi familia. Bueno, uno se cayó la boca y se guardó todo. Entonces la cabeza la metía en los estudios y en el deporte. Y bueno, me enteré que 30 años después que el piloto estaba vivo, así que me puse contento, porque el avión lo destruimos, el piloto está vivo. Y después salió con esta propuesta de ir a hacer una nota con el piloto, Bob Evenson, en la BBC de Londres, que es una cadena muy importante en Europa, hasta yo lo miro para hacer análisis político, y con un par de diarios que son sensacionalistas, esos tabloides que bueno, como The Sun, son claro, son efectistas y se consume mucho, y me pareció ese show mediático que era una falta de respeto, que me ofrecieron de todo igualmente, ¿no? Pero va más allá, porque yo soy un simple jubilado ahora, ¿no? Un pensionado de guerra, pero yo creo que fue una falta de respeto, tratar de usar esa fecha para juntarme con el piloto que no sabía que yo fui el que lo derribó, ni yo sabía que él estaba vivo, ni que él iba en ese avión. Claro. Resultó ser el mejor de ellos. Ese es el tema. Fue el mejor, el comandante Bob Evenson, el mejor que tenía la fuerza británica, y lo derribó un soldado conscripto con dos clases en un pizarrón. Claro, entonces es muy doloroso para ellos. Le tocas el orgullo, ¿no? Y yo imagino que querían hacer alguna cosa así y hacerme pasar encima vergüenza, que no lo iban a lograr. No. Sí, pero primero que nos devuelvan las Malvinas, y después no tengo problema, nos juntamos acá en Argentina y hablamos, no hay problema. No tengo nada contra el piloto, ese show mediático por plata no tenía nada que ver. Entonces medio que me enojé y la corté ahí nomás. Ellos pensaban que pueden comprar a todos, porque sé que muchos argentinos fueron a hablar con los militares británicos, que no tengo nada en contra tampoco, no, por supuesto. pero yo no lo iba a hacer. Si quiere viene acá, lo invito a un asado, no hay problema, pero ese show yo no me iba a prestar. Primero que me devuelvan las Malvinas, y ya está, con eso se terminaba la discusión. Sin duda. Y así que, bueno, por ese lado fue así, y aparte, yo estuve en contacto con muchos personas que están trabajando en el estrés postraumático, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, para hacer un trabajo en la universidad, más que nada. Y entonces yo pensé cómo podía colaborar para visibilizar esa problemática de los suicidios post-Malvinas, que hay más de 1000 que se suicidaron. Entonces escribí un guión de un cortometraje que se llama Entre dos mundos, una película de posguerra, que intenta visibilizar esa problemática y
y que hay un veterano de guerra que canaliza su sombra a través de la escultura, del arte, y que bueno, dejo finales abiertos para que el que lo mira le dé su impronta, se imagine lo que quiera, porque es un tema muy difícil de tratar, de abordar. Entonces lo hice en un género fantástico, cosa de que no dañe tanto, sin golpes bajos, sin sangre, sin tiros, y así todo fue censurado. Sí, Macri me lo censuró con Abelluto, sin sentido, viste, no tenía ningún sentido tenía. Hoy por suerte se puede ver, digo, sí, ya está en una... Y ahora a partir del 13 de abril lo van a subir a la plataforma de Cinear. Mira. Y bueno, estamos esperando que después de la censura, en el Museo Malvinas, que hay un director que es excombatiente también de Malvinas, nos diga, ahora sí lo podemos pasar, pero estamos esperando. Al igual que Daniel Filmus, que dijo que le iba a hacer un desagravio en Cancillería ante funcionarios del gobierno británico y todo, y bueno, todavía estamos esperando. Todavía, claro. Yo ya les dije que el cortometraje se dio a metros de donde yo fui prisionero de guerra, en Goose Green, en Pradera del Ganso. Lo vieron militares británicos, Kelper y argentinos. Se vio en Darwin, en Goose Green, y todavía no podemos verlos en los lugares oficiales como el Museo Malvinas, que es de todos los argentinos. Son esas grandes contradicciones que todavía conserva nuestra patria democrática, ¿no? Pero bueno. Esas cosas, viste, que uno no puede comprender. Y bueno, me puso muy contento que haya personas jóvenes, como decís vos, como la que lo sigue a ustedes en la audiencia, que me tomaron para hacer ese documental, así que fue muy lindo. Noelia Medina se acercó con timidez para preguntarme, así, porque uno no sabe cómo puede uno reaccionar, pero bueno, yo soy una persona muy accesible, así que hizo un trabajo, me gustó, me hizo recordar muchas cosas, y bueno, y también tomó en parte testimonios míos que pude escribir el año pasado en un libro que saqué, que se llama Malvinas, la batalla de Darwin y Goose Green, en donde ahí cuento lo que vos me decías, el antes, el durante y el después de la guerra de Malvinas. Entonces es como un libro diferente, sin lenguaje militar, castrense. Entonces llega a los chicos y lo pueden leer, y si hay una palabrita media rara de un armamento, abajo al pie de la página se les explica qué es. Por eso en las bibliotecas de las escuelas, secundarias, primarias, en las universidades, están en las bibliotecas y en bibliotecas populares. Y yo voy a dar charlas y podemos debatir de una manera diferente, sin ropa militar, siempre de civil, como corresponde, porque soy civil, claro. Sin ir disfrazado como van otros. Los militares no, los militares que van con ropa militar van con su ropa de trabajo, pero los civiles que van con ropa militar y todas esas medallas que se cuelgan, eso no me gusta. Yo no voy a buscar medallas. Vas a contar tu historia y a debatirla. Claro, sí, a debatir con los grandes, se debate de geopolítica, se debate, es más amplio, la cuestión Malvinas es más amplio, ¿no? Con los chicos que quieren saber sobre la guerra en sí, la vivencia de uno, bueno, también hay que formarse para poder hablar con los chicos, porque las preguntas son misiles. Me imagino. Y uno tiene que saber más o menos cómo llevarlo. Y claro, siempre quieren saber si uno mató a otro y cosas así del hambre y la vestimenta. Entonces uno también se tiene que preparar para poder hablar con la gente más joven y que se le interese y con eso, y que tomen la posta y que sigan ellos, porque nosotros todos los días muere un excombatiente, todos los días, y no sale en ningún lado, lamentablemente. Es cierto. Pero no sale en ningún lado. Y las consecuencias, no solamente por suicidio, sino por las consecuencias de ese estrés postraumático de guerra, que infartos, pozos depresivos, todo el mundo, ¿no? Alcohol, droga, esos los llevan para el suicidio. Pero los otros, infarto, cáncer, es muy común, y si uno toma, alguna página de un centro de veteranos o de las Fuerzas Armadas, va a ver que todos los días hay un crespón negro con el nombre de uno que murió. Así que es muy triste, somos una especie en extinción, pero bueno, uno trata de dar más batallas, porque las batallas que dimos allá las perdimos. Entonces yo apuesto a unas batallas en cada lugar, en cada escuela,
centro cultural, que me invitan, dar esas pequeñas batallas para poder dejar una semillita para que sigan adelante y no se pierda la cuestión Malvinas, que es tan importante geopolíticamente para la Argentina. No tengo dudas que así es y que así va a continuar siendo, no tengo dudas, y desde nuestro rol de comunicadores lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Para potenciar estas historias y para que siga el debate y para que algún día, como vos bien dijiste, y estoy convencido que va a suceder, las Malvinas van a volver a ser argentinas, porque siempre fueron argentinas y simplemente lo que necesitamos es tenerlas en nuestro territorio una vez más. Por vía diplomática y por la paz. Por supuesto, sin lugar a dudas. Ese es el camino. Ese es el camino. Ramón, te agradecemos muchísimo esta charla con nosotros, muy interesante. Nuestros oyentes comentando en el Facebook, estoy leyendo un montón, te mandan un saludo, un fraternal abrazo. Y bueno, la verdad que muy contentos de haber podido contar con tu testimonio. Te mandamos un abrazo grande. El agradecido soy yo y un abrazo malvinero para todos los oyentes y gracias por este espacio. Así será, muchas gracias. Adiós. Ramón Garcés, excombatiente de Malvinas, charló con nosotros en Al Unísono aquí en la RZ. Adaptarse para crecer es evolucionar. La RZ. Somos lo nuevo siempre. Estudio Jurídico Lecky Galazo y Asociados. Una visión de negocios y oportunidades empresariales al servicio de su firma. En un mercado cambiante, adaptamos nuestra experiencia a sus necesidades. Grandes